Continuemos entonces con las láminas que vamos a observar en nuestras clases prácticas. Ahora nos corresponde estudiar la glándula tiroides. La glándula tiroides es un órgano bilobulado que se encuentra en el cuello, tiene un peso aproximadamente 20 gramos, está constituido por dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por un istmo. Se origina del piso de la faringe primitiva, por lo tanto es de origen endodérmico. Desde el punto de vista histológico, cuando hacemos el estudio de la glándula, ella está constituida por una unidad que se repite muchas veces y que se denomina folículo tiroideo. En este dibujo esquemático entonces podemos ver más o menos cómo se distribuye esta unidad estructural y funcional de la glándula que hemos denominado folículo tiroideo. En primer lugar, ¿cuál es el estroma de la glándula tiroides? Bueno, el estroma es una cápsula de tejido conjuntivo que le envuelve por fuera, que emite tabiques, lo divide en pseudolobulillos y forma un tejido conjuntivo laxo con una gran red de capilares fenestrados. Entre ellos se encuentran entonces estas estructuras redondeadas o irregularmente redondeadas denominadas folículos. Uno lo puede asemejar con unas uvas, como si uno tuviera muchísimas uvas reunidas, y la piel de la uva corresponde a las células que delimitan ese folículo y la uva propiamente corresponde al contenido de ese folículo. Vamos a ver entonces que los folículos tiroideos están delimitados por unas células que se denominan células foliculares y en su interior hay un contenido de aspecto gelatinoso denominado coloide. Veamos en este dibujo esquemático entonces cuál es la estructura que vamos a ver en los cortes histológicos. Vamos a ver primero entonces, esto es un corte de un folículo, el tejido conjuntivo entre los folículos y el otro folículo. Vemos que está constituido los folículos por dos tipos de células, las que ya les nombré, las que delimitan al coloide, que se llaman células foliculares. Al microscopio de luz estas células pueden ser bajas, cúbicas bajas, cilíndricas o planas, y esto dependerá del grado de actividad de la glándula. Mientras más activa esté la glándula en secreción, la célula será más alta, cilíndrica. Tiene un núcleo redondo ovoide, pueden tener nucleolo y el citoplasma usualmente es basófilo granular. Hay una segunda célula que se coloca en relación con la parte basal de las células foliculares y se llaman células parafoliculares. Estas células parafoliculares son muy escasas, representan el 1% de las células de la glándula tiroides. Tienen un origen diferente a la glándula tiroides, que como les dije, de origen endodérmico. Las células parafoliculares provienen del cuerpo último branquial. Son voluminosas, de núcleo ovoide y un citoplasma muy claro. Por fuera entonces de todo esto vamos a encontrar una membrana basal. Entre los folículos está el tejido conjuntivo laxo, donde hay abundantes capilares fenestrados. Vamos entonces, sin dilatarnos más, ver los cortes histológicos de la glándula tiroides. Entonces, esto es un menor aumento de la glándula. Podemos ver el tabique de tejido conjuntivo que delimita por fuera y cómo emite tabiques en su interior, dividiéndolo en pseudolobulillos. Cuando ponemos un poco más de aumento, entonces ya podemos con este aumento ver que la glándula está formada por ese estroma y entre ellas vamos a encontrar unas estructuras que a este aumento le vemos que tienen en su interior un material eosinófilo. Si le ponemos mayor aumento, nos encontramos que eso que estábamos viendo son folículos. Estamos viendo las células foliculares, o sea, células epiteliales dispuestas una al lado de la otra, cuyo polo apical se ponen en contacto con el contenido del folículo, que es este coloide. Fíjense que la glándula tiroides es la única glándula de nuestro organismo que su producto de la secreción lo almacena dentro de una estructura denominada coloide, que es el interior del folículo. Las células foliculares, todas ellas contactan por su polo apical con el coloide. Con el polo basal, ellas están delimitadas con una membrana basal y intercaladas entre ellas, vamos a ver, porque son muy escasas, células que se colocan entre la membrana basal y las células foliculares, que son las células parafoliculares, que a veces son difíciles de reconocer.
vamos a poner en un corte que veremos más adelante cómo ellas pueden verse. Bueno, aquí tenemos otro campo donde vemos claramente las células foliculares, el coloide en su interior. Aquí las células son cúbicas. Vemos la gran cantidad de capilares entre los folículos. En esta microfotografía tomada de la página web de la guía de histología, podemos ver que ellos señalan esto como una célula parafolicular. Yo pienso que para uno estar claro que la célula es parafolicular, debe ver células foliculares de un lado, células foliculares del otro, y bueno, uno la reconoce como parafolicular. Estar segura que no pertenece a las células que constituyen el folículo. Como son tan escasas, muchas veces son difíciles de identificar. Entonces yo los invito a que su preparado histológico en la práctica en el aula, entonces tratemos de identificar ese folículo, dentro de ese folículo ver el coloide, las células foliculares, el estroma con los capilares, y con bastante paciencia tratar de buscar la presencia de una célula parafolicular, la cual la vamos a reconocer porque es más grande, núcleo grande, citoplasma muy claro, y la vamos a ver entre dos folículos. Antes de pasar a la glándula paratiroides, quiero insistirles que deben estudiar muy claro y que les quede muy claro cómo es la forma como la tiroides es regulada dentro de este eje hipotálamo, hipófisis, glándula, tiroides. La paratiroides entonces son 4 glándulas que se encuentran en la cara posterior de la tiroides, adheridas a los polos superiores e inferiores de los dos lóbulos derecho e izquierdo de la glándula tiroides. Desde el punto de vista embriológico son de origen endodérmico y provienen de la tercera y cuarta bolsas faríngeas. Desde el punto de vista histológico, que vamos a ver una glándula, bueno, como siempre, un estroma y un parénquima. El estroma ya están rodeadas por una cápsula de tejido conjuntivo que muchas veces tiene tejido adiposo, que es parte del tejido que rodea la glándula tiroides, que se introduce y lo divide entre lóbulos y lobulillos. Tiene usualmente abundantes células adiposas entre las células del parénquima y, por supuesto, abundantes capilares fenestrados. En el parénquima vamos a identificar 2 tipos de células: células principales y células oxífilas u oxifílicas. Estas células aparecen dentro del corte de la glándula ya a partir de las 6 o 7 años de edad. Si uno hace cortes de glándula paratiroides de recién nacidos o niños pequeños, usualmente no ves las células oxífilas. Esto es una microfotografía a menor aumento donde podemos ver la cápsula y vemos cómo la cápsula emite tabiques. Veamos un acercamiento y vamos a ver la cápsula, como les dije, que puede tener usualmente tejido adiposo. Aquí vemos las células parenquimatosas, ya vamos a reconocer los 2 grupos de células que le he nombrado. Esto es una característica que uno suele ver en la glándula paratiroides, es su infiltración por este tejido adiposo. Otro acercamiento, vemos los tabiques de tejido conjuntivo, las células parenquimatosas, y entre ellas vemos estas células adiposas. Vamos a ponerle aumento para identificar las células del parénquima. Con este acercamiento podemos ver que son células pequeñas, núcleos ovoides o redondos, basófilos, y un citoplasma escaso, que escasamente débilmente eosinófilo. O sea, la mayoría de las células que estamos viendo aquí corresponden con esa característica. De repente uno ve aquí, mire, ¿ve? Estas 3 celulitas que están aquí nos llaman la atención: núcleo intensamente basófilo y un citoplasma eosinófilo. Vamos a poner otro aumento, otro corte de la glándula en otra zona donde vemos las células que describimos antes, que son abundantes. Unas tienen el citoplasma más claro que otras. Se dice que hay células principales de citoplasma claro y otras de citoplasma oscuro, que son todas estas que estamos viendo aquí. Pero vemos aquí ahora un grupo de unas células mucho más grandes, de citoplasma abundante eosinófilo y de núcleo basófilo pequeño. Estas células corresponden a las células oxífilas o oxifílicas. Y el resto de las células que estamos viendo aquí corresponden a las células principales, que elaboran la hormona de esta glándula, que es la paratormona. ¿Cuál es la función de la célula oxifílica? No se conoce por ahora cuál es su función. Las que conocemos, las de las células
células parafoliculares, perdón, de las células principales, que son las que elaboran la paratormona. Un mayor aumento de esa área, entonces podemos ver claramente este grupo de células grandes de abundante citoplasma intensamente eosinófilo corresponden a las células oxífilas u oxifílicas, y el resto de las células, que son más pequeñas, de núcleos redondos, basófilos y de un citoplasma eosinófilo claro, corresponden a las células principales que elaboran la paratormona. Otro corte que es muy característico de la glándula paratiroides y es la presencia entre las células principales de estas células adiposas. Vemos la gran cantidad de adipocitos que infiltran el tejido. De manera que, en conclusión, cuando uno ve un corte de paratiroides, uno debe ver la gran abundancia de células principales que elaboran la paratormona, grupos o células aisladas de células oxifílicas, células grandes de citoplasma intensamente eosinófilo, el núcleo basófilo pequeño basófilo, y un elemento que se puede ver con bastante frecuencia, que es la presencia de esta infiltración por células adiposas. Bueno, esto es un aspecto que quiero que lo estudien y lo recuerden bien, y es cómo se regulan las células funcionales o parenquimatosas de la tiroides y de la paratiroides. En la tiroides tenemos que, ya lo hemos nombrado, hay un eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, y que se regula por los niveles de la glándula, ¿ok? Los niveles de la hormona en sangre, y ellos hacen un feedback negativo y de esa manera se regulan por retroalimentación negativa. ¿Cuál es la otra hormona que se elabora en la tiroides? La calcitonina. Entonces deben investigar quién regula la secreción de la calcitonina. ¿Está en un eje hipotálamo, hipófisis, calcitonina, o existe alguna sustancia o algún elemento en sangre que regula su secreción? El otro componente es el de la glándula paratiroides, que elabora paratormona. ¿Quién regula la secreción de la paratormona? Es importante que ustedes conozcan esta parte básica estructural, que será la base para agregar sus conocimientos de la fisiología de las glándulas endocrinas. Nuestra próxima clase, entonces, hablaremos de las características histológicas de la glándula suprarrenal.